Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir la segunda parte del exitoso video que publiqué hace algunos meses, titulado Nunca hagas esto, así ataca el demonio, fuerte advertencia del exorcista Gabriele Amor. Este video tuvo más de 500,000 de vistas. En esta segunda parte les compartiré una reveladora entrevista de este prominente exorcista en la que nos hablará con profundidad y anécdotas reales de temas tan interesantes y desconocidos como los peligros del ocultismo, los tipos de prácticas ocultistas que existen y cuáles son sus consecuencias. También nos hablará de los exorcismos y qué es lo que ocurre realmente durante esta práctica, todo basado en sus más de 50,000 exorcismos de experiencia en este ministerio. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Don Gabriele Amor fue un sacerdote paulino y exorcista oficial de la Santa Sede. Durante su ministerio exorcístico realizó más de 50,000 exorcismos, con un promedio de 15 intervenciones al día. Fue escritor de muchos libros, 5 de ellos dedicados a la Virgen María, de quien era particularmente devoto. Su libro más reconocido fue el libro Un exorcista racconta, que en castellano traduce Habla un exorcista, traducido en más de 14 idiomas y con 17 ediciones. El padre Amor sostenía que el satanismo era un fenómeno que estaba en continuo crecimiento y por eso cada vez más había casos en medio de las comunidades y la sociedad de posesión, de infestación, de vejación y otras actividades preternaturales. Pero lamentablemente los exorcistas estaban bastante escasos, por eso el padre Amor siempre, y se puede decir que era su testamento espiritual, solicitaba airadamente que la iglesia nombrase más exorcistas, porque los fieles necesitaban de estos sacerdotes dedicados a la liberación. De hecho, sostenía el padre Amor que precisamente por las razones de escasez de exorcistas en todo el mundo es que tanta gente lo buscaba a él, en un intento desesperado por buscar sanación y liberación a través de este sacerdote. A continuación, en esta entrevista exclusiva del padre Amor con Lelio Castaldo, este sacerdote referirá muchos aspectos significativos de lo que significa el exorcismo y este ministerio especial. Hablará de muchas anécdotas, casos reales y todo tipo de situaciones que le ha tocado afrontar durante sesiones de liberación con personas endemoniadas. Queridos televidentes, estamos en presencia del padre Gabriele Amor, tal vez el exorcista más conocido y famoso de todo el mundo. Saludos, padre Amor. ¿Podría decirnos usted el porqué de este reconocimiento o esta fama a nivel mundial? Saludos. Tengo que decir, con respecto a eso, que lo que tal vez me ha hecho más notorio a nivel mundial es el hecho de la publicación de mi libro Un exorcista racconta, que ha tenido múltiples ediciones y que ha sido traducido en 14 idiomas. Y a partir de todo el contenido revelador de ese libro, he podido ser entrevistado en muchos medios, he podido ser conocido fácilmente por el tipo de contenido del que hablo, y es eso lo que me ha hecho notorio, no otra cosa. Y esa suerte de fama simplemente es una cuestión de percepción, porque como sacerdote y exorcista estoy al nivel de todos mis colegas, todos estamos en las mismas condiciones. Lo que ocurre conmigo es que tal vez he sido el más expuesto a nivel de los medios masivos, he sido de pronto la cara más visible de este ministerio, y por esa razón la gente me reclama un poco más que el resto, pero soy un sacerdote como cualquier otro. Y el hecho de que yo sea más visible en los medios ha hecho que más personas me identifiquen y me conozcan y por eso se dirijan a mí o busquen mi ayuda. Es por eso que tengo un gran volumen de personas que buscan liberación o sesiones de exorcismo conmigo, no solamente aquí en Italia, sino de todas partes del mundo. Pero eso también habla de ese síntoma del cual recurrentemente yo hablo cuando digo que lamentablemente hay una escasez general de exorcistas.
El número de exorcistas que actualmente operan, por ejemplo aquí en Italia y en el mundo entero, es realmente mínimo en comparación con la cantidad de demandas que hay por parte de los fieles y las personas que son atormentadas por el demonio. Y si por un lado hay escasez de exorcistas, también hay que decir que por otro lado hay aumento en los casos de posesión y actividad preternatural en las personas. Hay un crecimiento galopante entre los fieles y entre las personas en general de una falta de fe progresiva. Y cada vez que la fe falta en la vida de alguien, aumenta su iniciativa hacia la superstición. Y en la medida en que la fe disminuye en la vida de las personas o en la cotidianidad de ciertas sociedades o comunidades, asimismo va a aumentar el recurso del ocultismo. Y las formas principales de ocultismo son la magia, lo cual incluye adivinación, lectura de cartas, quiromancia, etc. Por otro lado, también tenemos las sectas satánicas y también las sesiones de espiritismo. Por eso, en la medida en que aumenta la superstición a través de estas prácticas ocultistas, de estas tres formas puntuales que les acabo de referir, cada vez va a haber más casos de personas con casos de vejación, infestación, posesión, obsesión e influencia satánica. Y eso conlleva a un aumento de la demanda de exorcistas, y lamentablemente no hay muchos disponibles. Hay que decir que estas tres formas de ocultismo son realmente peligrosas para todo el mundo, pero lo que las hace más difíciles de contrarrestar es que están presentes, fácilmente disponibles a través de la Internet. Y esto supone que el público más joven, que la juventud en general, esté más expuesta a los asedios de estas formas de ocultismo, y es por eso que vemos tantos casos de jóvenes que padecen males espirituales. A esto también hay que agregar que muchos jóvenes hoy en día, por falta de formación religiosa, por muchas carencias psicoafectivas, crecen desmotivados y son mucho más propensos a buscar en el ocultismo sentido a sus vidas. Y este crecimiento de el ocultismo y ese acercamiento a la superstición por parte de los jóvenes, particularmente, hace que el demonio tenga mucha más capacidad de maniobra sobre ellos, por eso aumentan los casos, particularmente en este público. Es por eso que nosotros como exorcistas nos enfrentamos cotidianamente más a casos de jóvenes que a casos de personas adultas o ancianas. Siempre son los jóvenes quienes determinan el gran volumen de sesiones de exorcismo que nosotros ejecutamos. De manera general, lo que ocurre con estos jóvenes que caen en prácticas paganistas y ocultistas es que después de un tiempo de haber empezado a practicar estas cosas, empiezan con disturbios maléficos, como por ejemplo empezar a sentirse mal, empezar a sentir presencias, tener pesadillas, ataques y todo esto. Cuando caen en esta circunstancia, buscan junto con sus padres ayuda en la medicina. Luego de ser examinados por la psiquiatría, la psicología y de ser tratados a través de fármacos, siguen sin encontrar soluciones. Es solamente allí cuando, como último recurso, llegan donde nosotros, los exorcistas, y nosotros podemos verificar si hay o no hay presencia maléfica, y en el caso de detectarla, buscamos entonces proceder con el exorcismo. De hecho, hay casos de jóvenes que han practicado ocultismo y al sentir estos malestares espirituales, antes de buscar al exorcista, se dirigen donde hechiceros, brujos y personas que practican el espiritismo, y esto lo único que hace es agravar el problema. Padre Amor, a partir de lo que usted nos está diciendo, me gustaría preguntarle, ¿por qué cree usted que hoy en día el mal prevalece por encima del bien? Con respecto a esto tengo que decir que no es cierto, solamente es una apariencia, y que va perfectamente en concordancia con aquel refrán que dice que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Evidentemente, cuando el maligno ejecuta alguna acción
extraordinaria, es mucho más llamativa, es espectacular y por eso hay un sensacionalismo inherente a ella. Pero en el fondo el bien sigue prevaleciendo porque es Dios el que tiene control de este mundo. Piense por ejemplo en un caso en el que una noticia diga que un perro mordió a una persona. Eso simplemente no llama la atención, es simplemente el pan de cada día y es lo normal de esa circunstancia. Pero el día que uno escuche que una persona mordió a un perro, automáticamente todos los lentes y focos se pondrán en esa noticia por lo singular que es. Asimismo funciona la relación de percepción sobre el bien y el mal en este mundo. El uno hace mucho escándalo y el otro simplemente se sostiene como el status quo. También tengamos en cuenta que en el mundo el bien en todo momento obra, pero el tema es que cada vez que alguien hace el bien o que una buena obra se ejecuta, eso no es notorio o no se hace noticia. En cambio, cada vez que hay un flagelo, una calamidad, un desastre, una tragedia, automáticamente todas las lentes van a apuntar a ese foco. Y es por eso que es más escandaloso el mal. Uno como exorcista día a día confronta el mal, al maligno, al demonio en persona a través de las sesiones de liberación. Y puedo decirle que siempre es muy escandaloso lo que él dice o causa incluso fascinación en ciertas personas porque son cosas extraordinarias. Yo he tenido la suerte de haber sido elegido exorcista, pero haber tenido la posibilidad de tener un mentor, un gran maestro, el maestro Cándido Amantini, quien por 5 años me enseñó todo lo que él conocía en este ministerio, y es prácticamente eso lo que he recogido y redactado en el libro Un exorcista raconta. Y tuve el privilegio de, una vez escrito este libro, se lo mostré al padre Cándido y él me dio su visto bueno diciendo que ese libro recoge de manera correcta toda su predicación y enseñanza. Hablando puntualmente del tema de la liberación y los exorcismos, tengo que decir que durante estas sesiones prácticamente lo que hay es una interlocución entre el exorcista y el demonio. Hay que tener en cuenta que si bien el demonio es mentiroso por su naturaleza, suele faltar a la verdad a través de sus expresiones, también es cierto que en momentos de la liberación está obligado, constreñido por Dios a decir la verdad, y esto posteriormente puede ser verificado. Les pongo un ejemplo. En algún caso, durante una liberación, le pregunté al demonio que se manifestaba a través de la persona poseída, que era una muchacha de unos 30 años más o menos, le pregunté que cómo había entrado y cuándo había entrado en esta mujer, y él me respondió que empezó su acción en ella desde los 16 años, cuando ella tenía 16 años. Luego del exorcismo, cuando ya esta mujer salió del trance, hablé con ella y le pregunté cuándo habían empezado estos malestares espirituales, y ella me dijo desde que tenía 16 años. Posteriormente también lo consulté con sus padres e indagué hace cuánto su hija empezó a sentirse mal, y ellos me refirieron desde los 16 años. Entonces ahí podemos darnos cuenta que hay situaciones del exorcismo en las cuales el demonio está obligado a revelar verdades absolutas, y sobre este tipo de discernimiento es que trabaja un exorcista. No podemos creer en todo lo que él diga, pero sí tenemos instancias de verificación para poder contrastar con las sesiones y lo que el demonio emite. Hay que decir que los demonios, los espíritus malignos, cuando poseen a una persona, hacen todo lo posible para no irse, para no salir de ese cuerpo. En alguna ocasión pregunté a uno de estos espíritus el por qué era tan reticente a salir o a irse, y ellos manifestaban que es porque si salen de allí tienen que volver al infierno. Entonces, estar en el cuerpo de una persona es inmensamente más beneficioso o placentero para ellos que estar confrontando el infierno. Pero en todo caso, Jesús vino al mundo a enseñarnos muchas cosas y también a decirnos que en su nombre podemos expulsar demonios. Es por eso que en síntesis el Rituale Rumanum, ese manual de exorcismos que los exorcistas ejecutamos, toda esa predicación se sintetiza básicamente en esa expresión de en el nombre de Jesús
vete, y ellos tienen que obedecer. Dentro de las preguntas principales de Rituales Romanum durante un exorcismo, hay una pregunta recurrente que le solemos hacer a esos espíritus que poseen a una persona, y es la pregunta: ¿cuándo te vas a ir? ¿O cuándo es tu fecha de salida? Esta pregunta la hacemos porque el demonio tiene un poder limitado en esas personas. Dios, si bien le concede el permiso, o por lo menos no se lo impide, que la persona pueda afectar o ser afectada por un demonio, este demonio también tiene una capacidad de acción limitada. Cuando nosotros le preguntamos cuál es la fecha de salida, es porque prácticamente todos los demonios que poseen a alguien tienen también una fecha específica y limitada hasta la cual pueden atacar o hacer padecer a esa persona. En muchos casos, los demonios responden contra su voluntad y dicen la verdad de cuál es la fecha de su salida, y en otros casos simplemente mienten. Hay que decir que hay demonios que tienen un fuerte componente de sarcasmo en su manera de referirse. Recuerdo un caso en el que durante una liberación le hice la pregunta a ese espíritu maligno preguntándole, ¿cuándo vas a salir de esta persona? Y me dijo, el 8 de diciembre. Casualmente concuerda con el Día de la Inmaculada. Entonces nos tranquilizamos, terminamos la sesión y esperamos a que llegara esa fecha. Luego de la fecha, la persona seguía poseída, no había habido ninguna mejora y todo continuaba igual. En la siguiente sesión de exorcismo, otra vez interpelé a ese espíritu y le pregunté, ¿por qué no te fuiste el 8 de diciembre como me habías dicho? Y entonces, en un tono burlesco y sarcástico, me dijo, ¿y acaso no te han dicho que yo soy un mentiroso? ¿No te han dicho que yo miento? Y son a este tipo de situaciones, a este tipo de dialécticas, que un exorcista debe habituarse para aprender a obtener mayor discernimiento entre las cosas que escucha y habla o dialoga con estos espíritus durante el rito del exorcismo. Ahora, tal vez ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo es convivir para una persona poseída con el demonio? Tengo que decir de manera preliminar que en la gran mayoría de los casos las personas poseídas pueden llevar una vida común y corriente, una vida normal, ejecutando todas sus acciones, pues tienen todas sus facultades. El demonio no es que las ataque 24 horas al día, solamente en casos particulares o en circunstancias específicas, pero una persona poseída puede aprovechar este malestar o este padecimiento para convertirse en un alma reparadora. Si ofrece todos esos sacrificios, puede también salvar muchas almas en su familia, en su comunidad o en el mundo entero. Es por esto que hay que decir que Dios permite este tipo de acciones extraordinarias del maligno en las personas. Si bien Él no las procura o no las genera, sí las permite porque también son un recurso de santificación. Normalmente las personas con casos de posesión verificados son personas que tienen una vida común y corriente, pero en momentos particulares sufren de atroces dolores, dolores en la cabeza, dolores en el estómago, y son dolores que yendo al médico no encuentran ningún diagnóstico o no encuentran ninguna causa. Padre Amor, me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Alguna vez usted ha tenido ocasión de ver al demonio? No, claro que no. No lo he visto ni tampoco puedo verlo. El demonio es puro espíritu. Ahora, si bien es espíritu, también es cierto que según su voluntad puede también hacerse visible o materializarse a través de algún tipo de encantamiento. Pero así como los ángeles también son puro espíritu, si Dios así lo decide, puede hacerlos visibles para convertirlos o volverlos comprensibles ante la percepción humana. Pensemos por ejemplo en ese pasaje del Evangelio, cuando nos habla de Tobías, y cómo San Rafael Arcángel asume la apariencia de un joven para acompañar al hijo de Tobías en ese viaje. Solamente a través de estas manifestaciones extraordinarias, un espíritu angélico, ángel o demonio, puede hacerse visible, pero en términos generales o en su condición natural, no es corpóreo, por lo tanto no puede ser visto.
Recordemos también que un demonio es un ángel que se ha rebelado contra Dios. No sabemos con certeza cuál fue esa prueba a la que Dios sometió a los ángeles y que supuso la rebelión de alguno de ellos. Algunos asumimos y algunas reflexiones teológicas asumen que tal vez la prueba que esos ángeles que luego se convirtieron en demonios no superaron fue saber que Dios iba a encarnarse, que el Verbo se encarnaría y que nacería de una humana que es María, y ese Verbo era Jesús. Tal vez esos ángeles, por su naturaleza angélica excelsa, no soportaron esto, no podían concebir que Dios pudiera encarnarse en una naturaleza inferior como la humana y nacer Jesucristo. Tal vez por eso es que decidieron rebelarse. Igual son suposiciones teológicas, no sabemos con certeza, pues no se nos ha revelado directamente cuáles fueron las razones que motivaron esa rebelión de estos ángeles que se convirtieron en demonios. Lo que sí sabemos es que se trató de una prueba en la cual la soberbia de algunos ángeles hicieron que se precipitaran al infierno, volviéndose demonios. De hecho, recuerdo que una vez durante un exorcismo le dije a ese espíritu maligno que poseía a aquella persona: ustedes son tontos, porque tenían el cielo garantizado, tenían la visión beatífica de Dios y sin embargo se rebelaron contra Él. Ustedes estaban en el cielo y ahora están en el infierno. Y ese espíritu me dijo: sí, nosotros nos rebelamos ante Dios. Es decir, en realidad parece ser que sí hubo una prueba y que estos ángeles no superaron. De hecho, me he dado cuenta que algunos demonios a través de exorcismos se jactan de esto, es decir, se sienten incluso con un sentido de superioridad sobre Dios por el simple hecho de haberse rebelado a su voluntad. Estos ángeles que ya se precipitaron al infierno están condenados. Recuerdo que una vez durante las primeras apariciones de la Virgen María Medjugorje, el caso puntual de la vidente Miriana, que fue la primera en recibir los 10 secretos y que en ese entonces tenía 16 años, una vez durante una aparición de la Virgen María, Miriana le dijo: Madre, no es posible que nosotros podamos orar por aquellas personas que están en el infierno para que Dios les dé la oportunidad de salvarse. Y lo que le respondió la Virgen María fue: claro que Dios puede hacerlo, pero el problema es que esa persona que se ha condenado en el infierno, o esa alma que se ha condenado en el infierno, se ha solidificado con el mal, y es esa persona quien rechaza a Dios, y ya ese rechazo es irremediable. Cuando hablamos del tema de los exorcismos, hablamos de oraciones de intercesión por almas afectadas por espíritus malignos. Si bien en la mayoría de los casos se logra la liberación después de un tiempo prolongado de exorcismo sobre una persona poseída, también es cierto que hay casos en los cuales la liberación completa no avviene y la persona sigue conviviendo con ataques preternaturales. Con respecto al factor tiempo, en el ámbito de los exorcismos y la liberación, no hay una última palabra. Hay personas que pueden ser liberadas con la primera sesión de exorcismos, hay personas que requieren meses, incluso años de exorcismo. Pero en la mayoría de los casos, estas personas siempre obtienen la liberación. Y durante el periodo en que están en estos ejercicios de liberación y sanación, estas personas pueden vivir una vida más piadosa, santificarse a través de ese ofrecimiento. A veces me gusta comparar el tema de las posesiones satánicas con enfermedades crónicas en las personas. Así como una persona que padece alguna enfermedad durante gran tiempo de su vida, al final cuando muere ya supera esa enfermedad, pero al mismo tiempo hizo méritos suficientes en vida ofreciendo ese padecimiento para tener muchas más gracias en el cielo. Asimismo, una persona poseída puede llevar una vida completamente normal, ofreciendo ese padecimiento y santificándose a partir de esos ataques del maligno. Pensemos, por ejemplo, en este caso, que son muchos casos similares. El caso de la beata Eustoquio de Padua. Toda la vida estuvo poseída por el demonio y luego de morir fue canonizada. Hoy en día es santa. Tenía solamente 23 años cuando falleció y falleció estando poseída. Estuvo poseída los últimos años de su vida y sin embargo eso no le impidió ser santa.
Y con esto les quiero decir que el demonio no es patrón de las almas, él simplemente puede atacar el cuerpo, pero el alma le pertenece a Dios, es inmutable. Cuando hablamos del demonio, cuando hablamos de realidades como por ejemplo el infierno, tenemos que entender que humanamente son aspectos difícilmente comprensibles, es decir, las coordenadas del tiempo y el espacio, que son las que rigen nuestra vida natural, nuestra humanidad, no aplican en el tiempo espiritual o en el ámbito espiritual. Por eso hablar de un lugar para referirse al infierno es un despropósito, porque el infierno no está en un lugar, es un estado. A nosotros la Biblia, por ejemplo el Apocalipsis, nos habla de esa contienda entre el reino del bien y el reino del mal, entre ángeles y demonios. Por ejemplo, Dante Alighieri, a nivel de literatura, nos alimenta esa percepción que tenemos dual del infierno al decir que está en el centro de la tierra. Entonces nos imaginamos que el infierno está abajo en el magma de la tierra, pero realmente el infierno no está en un lugar físico. Asimismo, los demonios habitan un no lugar en el espacio espiritual. Nosotros, durante los exorcismos, cuando una persona está poseída por un demonio, sí podemos decir que el demonio está teniendo una acción allí en ese lugar, mas él no está allí. De hecho, puede haber casos simultáneos de posesión por el mismo demonio en diferentes partes del mundo, porque los ángeles no tienen cuerpo y al no tener cuerpo no están limitados por las fronteras o limitantes del tiempo y el espacio. Padre Amor, me gustaría preguntarle si esas escenas que vemos en el cine con respecto a películas sobre exorcismos, todas estas acciones extraordinarias y cosas muy llamativas que se ven en el cine son reales en la práctica del exorcismo. Bueno, en términos generales tengo que decir que sustancialmente hay mucho de cierto. Es cierto que el cine como medio de entretenimiento busca también espectacularizar las cosas para hacerlas más llamativas, pero muchas de estas cosas sí las vivimos nosotros como exorcistas. Pongo como ejemplo el caso de la película El Exorcista. Esa película basada en hechos reales es una película que a mi modo de ver sustancialmente es muy acertada a lo que sería un proceso de liberación o exorcismo. Si bien el cine la alimenta visualmente con efectos especiales, sustancialmente considero que esa película recoge muy bien lo que es el exorcismo. Ya en la práctica real, por ejemplo en mi caso he tenido ocasión de ver episodios de levitación total. Recuerdo el caso de un muchacho joven que estaba poseído y era sostenido por 4 hombres robustos, y mientras que estos los sostenían, él empezaba a elevarse. Cuando estos hombres lo soltaban, su cuerpo permanecía levitando parcialmente en el aire. Estas son claras evidencias de la presencia maligna en una persona. Este muchacho que tenía levitación total estaba completamente suspendido en el aire sin que ninguna fuerza natural lo estuviera sosteniendo. Son cuestiones inexplicables desde el punto de vista científico y gran evidencia de la presencia maléfica en esa persona. También recuerdo el caso de otro muchacho muy pequeño, un muchachito que podía levantar una mesa pesadísima que ni varios hombres robustos podrían levantar. Aquí estamos en presencia de un caso evidente de sansonismo, una de las manifestaciones preternaturales características de episodios de liberación. De hecho, recuerdo que en ese caso del niño que levantaba esta pesada mesa, si uno le tocaba en el momento que estaba sosteniendo esa mesa, le tocaba sus bíceps o su músculo, estaban completamente flácidos, es decir, no lo elevaba con la fuerza muscular de su cuerpo, era una fuerza preternatural, una fuerza no humana. También muy cotidianamente me encuentro en exorcismos con personas que empiezan a escupir durante la liberación todo tipo de objetos que usted puede imaginarse. Algunos escupen clavos, otros pequeños fragmentos de vidrio y todo tipo de cuestiones inexplicables a nivel fisiológico. Algo curioso con respecto a estos fenómenos de aquellos posesos que escupen elementos es que yo he estado en presencia muchas veces de esta acción y puedo garantizar
que estos elementos no estaban anidados en el estómago de la persona, ni pasaron por su esófago, ni por su boca, simplemente se materializan en el momento en que la persona hace el gesto de escupir. En ese momento instantáneo se materializan y se vuelven un objeto concreto. No sé cuál es la explicación de esto, pero estoy completamente seguro que si a esas personas se les realizara una radiografía en su estómago al momento de la liberación, se puede verificar que no tenían nada dentro y que estos elementos simplemente se materializan al momento de ellos ejercer la acción de escupirlos. De hecho, a través del tiempo he coleccionado, tengo guardados muchos de estos objetos, me sirven a veces como pruebas o evidencias de los procesos de liberación, en otros casos simplemente no los conservo y los boto. Son cuestiones irrelevantes, pero el demonio lo que busca a través de este tipo de manifestaciones extraordinarias es mostrar su aparente poder, es tratar de inquietar al exorcista, tratar de desviarlo del centro del exorcismo, que es buscar la liberación y sanación de la persona maleficada. Yo diría que la explicación de esto es que el demonio lo hace porque busca asustar o intimidar al exorcista para que deje de ejercer su ministerio. Pero simplemente no hay que prestarle atención a estas acciones espectaculares, hay que concentrarse en el ritual de liberación. Una de las cosas que más hace el demonio durante las liberaciones es amenazarnos a nosotros los exorcistas. Siempre amenaza constantemente, nos dice: esta noche vendré por ti, me vengaré de ti, o no te dejaré en paz, entre muchas otras frases. En ocasiones el demonio trata de intimidarme o amenazarme y al mismo tiempo, obligado por Dios, me revela cosas como por ejemplo: a ti no te puedo hacer nada porque estás protegido por el manto de esa, refiriéndose despectivamente a la Santísima Virgen María. Y aquí cuento un caso particular, que es mi caso específico. Cuando el cardenal Ugo Poletti me nombró exorcista, yo salí de su oficina y lo primero que hice fue ir a la Basílica de San Juan de Letrán, y estando allí me incliné frente a la imagen, una imagen que hay de la Virgen María, y le dije: Madonna mía, acepto este encargo en obediencia, pero te pido que me cubras con tu manto. Y muchas veces, años posteriores, los demonios me han dicho a través de la liberación o a través de personas poseídas que eventualmente ella me protege y por eso no pueden hacerme nada. También siempre he solicitado la protección del arcángel San Gabriel. De hecho, mi nombre Gabriele hace referencia a ese arcángel. Y entonces cuando el demonio, obligado por Dios, me dice que estoy protegido por el manto de la Virgen María, pues tiene todas las de perder. ¿Qué puede hacer un simple demonio frente a la reina universal de todo lo creado, a la Madre de Dios, a la mujer que le aplasta la cabeza? Absolutamente nada. Por eso, durante los exorcismos siempre tengo esa confianza, esa fe en Dios y en la protección del manto de la Virgen María. Ahora, también hay que decir que además de estas imprecaciones que el demonio trata de expresar, todas estas amenazas, todos estos insultos, muchas veces también actúa de manera física. Si uno como exorcista no está pendiente durante la liberación de la persona endemoniada, esta persona puede golpearlo a uno, esta persona puede ejercer alguna fuerza con un elemento contundente y hacernos daño físico. Recuerdo una vez, y una única vez en toda mi vida como exorcista, que por descuido me acerqué mucho a la persona poseída y me dio una patada. Una patada que en su momento no sentí muy grave o no sentí muy fuerte, pero que me mantuvo con la pierna enyesada después varias semanas. Pero en términos generales, nosotros como cristianos no debemos tener miedo al demonio ni a sus amenazas. De hecho, durante los exorcismos, cada vez que el demonio me amenaza o me dice algo, simplemente le digo: tú no puedes hacerme nada. Y le hablo así en primera persona y siempre, nunca pasa nada. Duermo muy tranquilo y sin andar pensando en sus amenazas. Y recuerdo que cada vez que estoy en liberación y el demonio me amenaza, yo simplemente no le muestro miedo, sino al contrario, más seguridad y confianza en Dios. Se le nota el odio a través de los gestos y los sonidos que hace. Trata de contravertir lo que yo digo, pero se ve limitado porque sabe que no tiene potestad ni fuerza sobre mí. Él sabe muy bien que contra la protección del manto inmaculado de María no puede hacer absolutamente nada, y eso es lo que le genera más odio, más rabia, y esto lo manifiesta durante los exorcismos.
Durante las sesiones de liberación o exorcismo pueden ocurrir muchas cosas espectaculares o extraordinarias. Por ejemplo, es cierto que el poseso puede cambiar el tono o la entonación de su voz. Puede haber una muchacha hablando con una voz grave, una voz gutural de hombre, y casos distintos de toda clase. Este tipo de manifestaciones son muy propias de la liberación. A través de mis años de experiencia puedo hablar a nivel numérico que la mayor parte o el gran porcentaje de posesos que he atendido siempre son mujeres. Y podría decir casi con total certeza que el demonio ataca en una proporción inmensamente mayor o posee a las mujeres más que a los hombres. Sobre esto podremos especular múltiples motivos, por ejemplo, tal vez el hecho de que la mujer siempre está mucho más expuesta a por lo menos buscar consultas en la astrología, en el tarot, a aventurarse a buscar ayuda con un hechicero. La mujer puede ser un poco más propensa a abrirle las puertas a estas prácticas y por eso es más probable que ellas queden infestadas con estas presencias. Ahora, otra explicación puede ser que el demonio ataca más a la mujer porque sabe que a través de una mujer en su bolsillo puede atraer o corromper y pervertir a varios hombres o a más personas. Pensemos, por ejemplo, en ese pasaje de Adán y Eva, donde es Eva la que induce a Adán a probar la manzana. O tal vez otra razón sea simplemente demográfica, que en el mundo haya más mujeres que hombres. Hay muchas razones y cuestiones que podemos nosotros tratar de interpretar al respecto. Con respecto ya al rito del exorcismo, tengo que decir que cuando uno empieza a hacer las primeras oraciones o las oraciones preliminares, normalmente la persona poseída entra en una especie de trance, es decir, ya no es patrona de sí misma y ya es responsabilidad de nosotros y las personas que están allí su seguridad. En los casos donde toca sujetar a estas personas, amarrarlas y tenerlas atadas, es porque son posesos que han manifestado casos de agresión, de sansonismo, de una fuerza descomunal, y lo que evitamos con eso no es que nos haga daño a nosotros, sino más bien que evite hacerse daño a sí misma. Normalmente durante una sesión de liberación o exorcismo está presente la familia de la persona, eso sí, personas que estén preparadas espiritualmente, confesadas. A veces vienen en presencia de algún sacerdote amigo y siempre están acompañadas. Raramente yo hago una liberación a una persona estando solo con ella. En mi caso particular tengo un séquito de unas 4 o 5 personas que siempre me ayudan en los exorcismos. Son personas que ya han tenido práctica en este ministerio, son personas que apoyan mi ministerio de liberación simplemente ayudándome a sujetar al poseso y al mismo tiempo recitando el Santo Rosario mientras que yo estoy ejerciendo el exorcismo. Y estas personas que me ayudan durante los exorcismos me ayudan en muchos aspectos. Por ejemplo, es muy común que las personas poseídas durante la sesión de liberación empiecen a vomitar o emanar algún tipo de sustancia de su boca. Son sustancias o son vómitos que normalmente no tienen que ver con aspectos digestivos o gástricos, sino que normalmente están vomitando cosas relacionadas a algún elemento maléfico ingerido o al maleficio que recibieron a través de alguna bebida, de una comida, y son cosas que empiezan a vomitar durante los exorcismos. Hay todo tipo de vómitos con sustancias de toda clase de colores, texturas, algunas son espumosas, pero no tienen que ver con cuestiones digestivas. Es un vómito que es liberador. De hecho, nosotros como exorcistas, cuando estamos orando por alguien y empieza a hacer esa acción o gesto de querer vomitar, lo tomamos como un buen gesto porque cuando sale ese vínculo maléfico que está anidado en el estómago de alguien, empieza su liberación espiritual también. La mayoría de personas que han sido maleficadas y que
eventualmente quedan poseídas y que necesitan de liberación y exorcismos, son personas que recibieron ese elemento maleficado a través de alguna taza de café, a través de un pequeño chocolate, a través de algún elemento ingerido, y por eso, al anidarse esto en su estómago, le abre las puertas a una entidad espiritual que doblegue su voluntad, en este caso es el demonio. Por eso cuando se hace oración de liberación, muchas veces esa reacción de tratar de vomitar o expulsar algo es algo positivo. Y en mis años de experiencia les puedo decir que casi siempre el vómito coincide con la última fase ya de la liberación de esa persona, es decir, luego de muchas oraciones de sanación, de liberación, cuando estas personas ya empiezan a expulsar o expulsan definitivamente eso que tenían anidado en su estómago, ese elemento maleficado, es que eventualmente quedan liberadas. Padre Amor, usted en varias ocasiones ha tenido contrastes o contradicciones en el ámbito puntual del exorcismo con las autoridades eclesiásticas. ¿Podría decirnos el porqué de esto? La razón de ser de este reclamo permanente de mi parte hacia las autoridades eclesiásticas es porque por casi 3 siglos el ministerio exorcístico se ha abandonado un poco. Hay cada vez más escasez de exorcistas y los casos de posesión están aumentando. Y lamentablemente este abandono ha generado que, por ejemplo, en el caso del clero, y muchos incluso obispos que no se han documentado en materia de exorcismos, en materia de demonología ni angeología, muchos ni siquiera crean en la existencia del demonio y por eso no ven la necesidad imperativa de nombrar exorcistas en las parroquias. De hecho, toda mi predicación, toda mi lucha a través de mis libros, mis entrevistas y hacerme tan notorio en las redes y todo eso, es tratar de que los obispos nombren más exorcistas en las diócesis, que haya más ministros exorcistas, porque se necesitan, hay escasez de ellos y hay cada vez más personas afectadas por el maligno. Y aquí también aclaro que hay muchos obispos que sí quieren nombrar exorcistas, pero me dicen que muchos sacerdotes no quieren asumirlo, o les da miedo, o se sienten incapaces de ejercer ese ministerio. Y pienso que la razón de ser de esto es porque muchos de estos sacerdotes dicen, listo, yo creo en el demonio, pero no quiero enfrentarme a él, porque si no lo molesto, él no me molesta. Y esta reflexión es peligrosa porque ningún sacerdote debe temerle al demonio. Y yo quiero despedirme dejándole un mensaje a todos esos sacerdotes. Queridos sacerdotes, colegas, amigos, ustedes hacen muchísimo, hacen demasiado en contra del demonio. Cada vez que confiesan a una persona, cada vez que ejecutan la Eucaristía, ya hacen mucho por las almas. Pero les quiero pedir que no refuten el exorcismo. El exorcismo es un gran sacramental. Hay personas a las que ustedes pueden ayudar de una manera convincente y directa a través de este ministerio. Dedíquense a sus comunidades y permítanse ejercer este ministerio, que entre otras cosas es muy gratificante, porque podrán evidenciar con sus propios ojos cómo personas que sufrían a causa del maligno dejan de sufrir y obtienen la sanación y la liberación gracias a esas oraciones que ustedes les pueden procurar. Y no tengan miedo al demonio. Si uno está en gracia espiritual, si uno vive en gracia como sacerdote, es el demonio el que debe temer de nosotros. Y además de gratificante, debo decir que este ministerio nos ayuda a profundizar y crecer en la fe, porque al ver todos los días esas manifestaciones, a luchar todos los días con el demonio, a confrontarlo todos los días, uno va incrementando su fe en Dios, porque lo vive cotidianamente. Pero hay que estar en gracia, hay que ser un buen servidor de Dios, porque se han dado los casos donde durante exorcismos los demonios pueden incluso sacarle en cara al sacerdote o exorcista sus pecados. En una ocasión, el padre Cándido Amantini conocía a un sacerdote que era un sacerdote que no creía en el demonio, no creía en los exorcismos y le parecían una pérdida de tiempo. Entonces, este padre, que tenía mucha apariencia de sacerdote, pero de espiritualidad muy poca, le refirió al padre Cándido que él no creía en esas cosas de liberación. Entonces el padre Cándido Amantini lo invitó a una sesión de liberación durante un exorcismo que él practicaba. Y estando allí, este sacerdote incrédulo
Durante un momento de la posesión, el demonio le dijo: tú no crees en mí, pero le sacó en cara sus pecados. Y este hombre quedó estupefacto, quedó muy conmovido y se retiró de esa sesión de liberación. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.